Con nuestro estudio a la epístola de los Hebreos, como todos ustedes saben, durante un par de semanas nos hemos detenido a considerar cada uno de los inmuebles del tabernáculo situados en el lugar santo. Ahí estudiamos al menos tres. El primero de ellos fue el candelero del lugar santo, el segundo de ellos la mesa de la proposición y el tercero de ellos fueron los 12 panes sobre esta mesa. Así que con la ayuda de Dios lo que esperamos poder hacer en esta hora es estudiar el cuarto prototipo que nos presenta nuestro escritor en la carta a los Hebreos, el incensario de oro. Pero antes de poder hablar del incensario, mis hermanos, debemos ser cuidadosos de observar un par de detalles, y es que este cuarto prototipo no está ubicado en el lugar santo, como en el caso del candelero y la mesa de la proposición, sino más bien ahora lo encontramos en el lugar santísimo, el cual estaba dividido por un velo. Vamos por favor nuevamente a Hebreos capítulo 9 y vamos a leer a partir del verso 3. Y aquí encontraremos los muebles que estaban detrás del velo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. A partir del versículo 3, mis hermanos, nuestro escritor continúa presentando otros tipos especiales, pero como pudimos leer, estos ya no están situados en el lugar santo, sino que están ahora, o aparecen ahora colocados dentro del lugar santísimo del tabernáculo. En el lugar santísimo, decía el verso 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. En esta mañana, mis hermanos, vamos a estudiar este cuarto prototipo especial, el cual es el incensario, y como usted puede ver, el título para esta hora de nuestro mensaje es el incensario detrás del velo. El incensario, mis hermanos, del que aquí nos habla nuestro escritor, es llamado también en otros lugares el altar del incienso. Y un detalle curioso, mis hermanos, es que en ninguna parte de la Biblia existe mención alguna de que este incensario estaba detrás del velo, como lo vemos ahora aquí en este caso, que nuestro escritor lo coloca dentro del lugar santísimo. Y una de las razones posibles por la que pudo haberse dado este cambio era porque nuestro escritor, al querernos revelar cómo todas estas cosas nos hablan de Cristo, coloca el incensario al interior del lugar santísimo para comunicarnos que las oraciones, los ruegos y las súplicas de Cristo por todos nosotros fueron presentados en el mismo cielo de los cielos, el lugar más santo de los santos. De esto es lo que nos habla el lugar santísimo. El lugar santísimo, mis hermanos, en el tabernáculo fue también un antiguo tipo que nos habla del cielo, y aunque fue un santuario terrenal, como decía el versículo 1, fue consagrado como el lugar más glorioso que jamás haya existido. Y la razón era porque Dios en ese lugar, como en ningún otro, manifestaría su presencia a los hombres. Este lugar era un lugar inaccesible al hombre común. Su acceso se limitaba solamente una vez al año y solamente a un hombre, al sumo sacerdote. Y cuando lo hacía, tenía que cumplir una especie de requisitos de purificaciones 7 días previos antes de aquel gran día y vestirse además de lino fino. Y esto era así, mis hermanos, para representar la naturaleza humana y perfecta con la cual Cristo accedió a los cielos, pero no sin sangre, como señala Levíticos 16, sino como también en Hebreos 9:12 nos dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí es, mis hermanos, donde nuestro Señor Jesucristo, después de efectuar su obra de redención, ahora permanece sentado a la diestra de la majestad de Dios,
en los lugares celestiales, haciendo perpetua intercesión por todos los santos que conforman su iglesia alrededor del mundo. Así que, mis hermanos, por todo esto, representado en el tabernáculo, era que entrar al lugar santísimo era el más grande privilegio del sumo sacerdote bajo la ley. Ningún rey, ningún otro profeta tenía dicho privilegio. El pueblo de Israel tenía el gran privilegio de poder acceder o entrar a los atrios del tabernáculo, al primer patio donde estaba el altar de bronce. Pero aún mayor era el privilegio de los sacerdotes, quienes podían sí acceder al lugar santo del tabernáculo. Pero el sumo sacerdote gozaba del privilegio de los privilegios, pues solamente a él se le permitía entrar al lugar santísimo. Pero como hemos dicho, mis hermanos, en pasados mensajes, todos estos privilegios, por gloriosos que hayan sido, solamente fueron simples sombras de realidades espirituales. Sombras que estaban prometidas para el futuro. Tal y como decía 1 de Pedro 1:12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Todo lo que nosotros ahora tenemos, ellos lo vieron de lejos. Muchos, dice la Escritura, de ellos murieron conforme a la fe, sin haber obtenido lo prometido, como también dice Hebreos 11. Así que en el cumplimiento de todas estas cosas, mis hermanos, nosotros, su iglesia, gozamos en verdad del supremo privilegio cual y el mismo sumo sacerdote disfrutó en vida mientras ellos existieron. Nosotros tenemos ahora el supremo privilegio que prefiguraron todas estas cosas. Y es que ahora, mis hermanos, al ser miembros del cuerpo místico de Cristo, del verdadero y real gran sumo sacerdote, y en virtud de esta unión, es que ahora todos los que conforman su iglesia, grandes o pequeños, son y pueden entrar al lugar santísimo. Son bienvenidos en el cielo de los cielos. Somos vistos como quienes ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, mi hermano, hermana, aunque la realidad de este día es que mientras tú vivas aquí, por el momento, tú no puedes, ni nadie puede tener acceso a este lugar de manera personal. Así que una pregunta importante para todos nosotros es, ¿cómo podemos saber que tendremos acceso al cielo? ¿Cómo podemos estar seguros de que nosotros gozaremos del gran privilegio de entrar al lugar santísimo prefigurado en el tabernáculo? O dicho de otra manera, ¿cómo puedes saber que el lugar al que vas después de morir es el cielo? Bueno, sabemos que vamos al cielo porque hemos confiado en Cristo para perdón de nuestros pecados. Y eso, mis hermanos, es la única condición y es suficiente. Pero, ¿cómo podemos tener certeza de que así es? De que así será. Porque, por supuesto, mis hermanos, todos quieren ir al cielo. Creyentes o no, todos quieren ir al cielo. De hecho, la Biblia nos dice en Números 23:10 que Balaam deseaba ir al cielo. Él dijo, muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el de ellos. Aunque los relatos bíblicos, mis hermanos, por los relatos bíblicos sabemos que Balaam fue un hombre impío. Fue un falso profeta que orilló al pueblo de Dios a practicar muchas idolatrías y a practicar mucho pecado. Pero él deseaba ir al cielo. Él dijo, muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el de ellos. En la Escritura, mis hermanos, aparecen ciertos distintivos muy personales que pueden dar certeza a todos aquellos que irán al cielo después de la muerte. Solo por mencionar algunos. El primero de ellos es que todos los que serán admitidos en el cielo, desde ya, poseen un profundo anhelo de estar allí. Pablo en la carta a los Filipenses 1:23 dijo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En segundo lugar,
todos los que serán admitidos en el cielo, desde ya y en todas las ocasiones, levantan sus ojos en búsqueda del Señor. Salmo 121:1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El profeta Jeremías igualmente expresó esta necesidad. Él dijo en el libro de Lamentaciones 3:40-41, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Como puntualizamos la semana pasada, mis hermanos, no todos estos hombres están buscando a Dios, no buscando de Dios, que hay una gran diferencia. Un tercer rasgo distintivo de todos los que van al cielo es que, mis hermanos, estos establecen sus cosas en todas las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Dice Pablo en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, si esto es cierto, si esto es verdad, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en cuarto lugar, todos los que van al cielo ofrecen oraciones constantes que les han precedido en el lugar santísimo, en el cielo de los cielos. Ellas han llegado antes que nosotros, pero están constantemente, esta línea de oro, este camino se ha trazado. Nuestras oraciones han hecho brecha de tanto ir y venir. Dice Romanos 8:26-27 que es por el poder del Espíritu que podemos orar de esta manera. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que, mis hermanos, todos los que posean estos distintivos de manera palpable pueden gloriarse de esta esperanza, de que el cielo será su morada después de la muerte. Esto era lo que tipificaba el lugar santísimo. Ahora, antes de encontrarnos con el incensario de oro, mis hermanos, otro detalle sumamente importante que se menciona en el versículo 3 es que en el tabernáculo había también un segundo velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo. Decía el versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo. Aquí este velo, mis hermanos, es llamado el segundo velo porque el tabernáculo, como usted puede saber, tenía dos velos. El primero de ellos separaba el lugar santo de los atrios, o sea, del patio del lugar del tabernáculo. Y a través de este primer velo, todo tipo de sacerdote podía tener acceso al lugar santo. Pero solo el sumo sacerdote podía cruzar a través del segundo velo, como lo hemos dicho ya. El segundo velo, mis hermanos, en el tabernáculo contiene significados fascinantes y profundos para nosotros, porque este segundo velo es un tipo glorioso de la carne de Cristo. Vamos por favor a Éxodo. No quisiera yo pasar por alto lo que la Biblia enseña acerca del velo, porque tiene connotaciones profundas respecto a la humanidad del Señor Jesucristo. Dice Éxodo capítulo 26, Éxodo capítulo 26, y vamos a leer versos 31 al 33. Y vamos a tratar de exponer esta pequeña porción para reconocer a Cristo en el velo. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre sus basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. De manera general, el velo, mis hermanos, era un tipo de la carne de Cristo. Así lo explica nuestro escritor más adelante en el capítulo 10 de Hebreos, versículos 19 y 20. Él dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo,
esto es su carne. Y decimos, mis hermanos, que el velo es un tipo porque así como el segundo velo cubría la gloria del lugar santísimo, donde la radiante y gloriosa presencia de Dios se manifestaba, así el cuerpo humano de Cristo cubría en su humanidad, mientras caminó en la tierra igualmente, cubría la radiante gloria de su naturaleza divina. Cristo no vino a este mundo en plena manifestación de su divinidad. Si Él hubiese estado entre nosotros, si Él estuviera aquí entre nosotros en físico, nadie se daría cuenta. Nadie podría ver su majestad y su divinidad. Él vino en carne. Él vino cubierto de humanidad. Así fue como se encontró con los hombres. Por eso, mis hermanos, a este que era Dios, lo trataron como poca cosa. Lo escupieron. Nadie tuvo terror de levantar su mano contra Él. Nadie experimentó ninguna clase de pánico al hablar cara a cara con Él. Nadie experimentó ninguna medida de terror al dirigirse frente a frente con Él. Nadie de nosotros, hermanos, hubiera temido de Cristo si lo hubiésemos visto así humanamente aquí en la tierra encarnado. Nadie de ustedes se hubiera espantado de Él. ¿Por qué? Porque su carne ocultó de nuestras vistas su fulminante gloria divina. Esta era la función del velo. Dice Filipenses 2, 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y como hemos descrito ya, mis hermanos, era solo a través del segundo velo que se entraba al lugar santísimo. Y mis hermanos, lo que esto significa y lo que esto nos quiere decir es que nadie, absolutamente nadie puede tener acceso a los cielos sin reconocer el sacrificio humano del cuerpo de Cristo. No hay manera. Nadie, mis hermanos. Nadie puede realmente entrar al cielo sin reconocer que Dios descendió en este mundo en forma de hombre. No hay acceso al lugar santísimo si no podemos cruzar a través de este velo. Y es por esto mismo, mis hermanos, que Cristo en el Evangelio de Juan 10:7 se presenta como la puerta de acceso a los creyentes. Él dijo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y más adelante en el capítulo 14, versículo 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y mis hermanos, lo que nosotros tenemos aquí es una prueba gloriosa de la sabiduría de Dios en nuestros días. Porque aquel mismo velo por el cual Dios oculta su presencia del mundo es el mismo velo por medio del cual todos los creyentes entran a su gloriosa presencia. Cristo encarnado es el medio por el cual Dios oculta su gloria de quien Él quiere, y por medio de este mismo Cristo es por medio de quien Él revela su gloria a quien Él quiere. Cristo es su velo, lo cierra, no ves la gloria de Dios, remueve este velo, ves la gloria de Dios, es Cristo. El mundo incrédulo, mis hermanos, se ofende de esta verdad. Ellos no quieren reconocer que sea solamente a través de Cristo. Ellos no quieren reconocer que es solamente que ellos podrán tener acceso a Dios por medio de Cristo. Contemplar a Cristo, un hombre muriendo como un perdedor sobre la cruz, les resulta una locura. Poner su fe en este solo hombre para salvación humilla su orgullo. Les resulta denigrante. ¿Acaso no hay algo más glorioso en qué creer o en qué depositar nuestra fe que en este hombre? ¿De carne y hueso?, preguntan ellos. Pero ellos, mis hermanos, no pueden ver su divinidad. Ellos no pueden discernir su divinidad en sus palabras. No pueden discernir su divinidad en sus obras. Ellos no pueden contemplar su valor, mucho menos pueden entender sus sufrimientos.
¿Por qué? Ellos aún tienen el velo sobre sus ojos. Este velo sigue extendido sobre sus ojos. Por eso dice Pablo en 2 Corintios, lo leyeron hace un momento. Pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. Pero a los santos, mis hermanos, les han sido abiertos sus ojos para poder ver a Dios a través de este velo que es Cristo. Y es por esto, mis hermanos, que ahora todos nosotros podemos decir, al igual que Juan dijo en el capítulo 1, versículo 14 de su evangelio: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y más adelante en Juan 14:7, el Dios humanado dice a Felipe: si me conociereis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahora, mis hermanos, este velo tenía ciertas peculiaridades que, como prototipos de la humanidad de Cristo, nos hablaban claramente acerca de Él en cada uno de sus detalles. Y hay al menos 4 particularidades notorias que encontramos en este velo. La primera particularidad de dicho velo, mis hermanos, era su diseño. Este segundo velo del tabernáculo estaba confeccionado de manera espléndida, hecho de colores y de figuras angelicales primorosas, las cuales nos hablan de las excelentes gracias con las que Cristo fue vestido y adornado en su humanidad. Es en este respecto que el salmista dice de Jesús en el Salmo 45, 2 al 4: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Y también dice el versículo 7: por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Uno de los hermosos detalles con que el velo estaba confeccionado, mis hermanos, eran sus hermosos bordados en forma de querubines, de ángeles. Esto era una representación gloriosa, mis hermanos, de la asistencia que los ángeles presentan a Cristo como Dios hombre. Tal vez usted recuerde en el Evangelio de Juan 1:51, donde dice el Señor, y él dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y en el día más oscuro de su agonía en el Getsemaní, dice Lucas 22, 41 al 43, y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mis hermanos, para todos los que conformamos su iglesia, es importante siempre mantener en perspectiva que mucho, pero mucho de lo que se dice de Cristo en las Escrituras, que es de Cristo, también es para nosotros. También es para nosotros. Pues sabemos que debido a nuestra unión con Él, el saber ahora que los ángeles son servidores del Señor, ministros que de día y de noche les sirven, para nosotros es una gran fuente de consuelo, porque al ser Cristo nuestra cabeza, lo que esto significa es que todos sus ángeles son y están también para nuestro servicio. Hebreos 1:14, hablando de los ángeles, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Así que al ver estos ángeles, cómo ellos cuidaron de Cristo, nuestra cabeza, es garantía que así también ellos harán con nosotros. Ellos tienen el encargo de guardar a todos los que conformamos su cuerpo. Dice el Salmo 91, 11 al 12, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esta era la primera particularidad. La segunda particularidad de este velo, mis hermanos, era su material. Dice la Escritura que era lino torcido.
El lino fino en las Escrituras es una representación de la justicia pura de Cristo. Él es llamado el Rey de Justicia. Y además, el lino en las Escrituras también es una forma de expresar la justicia con la que todos los creyentes han sido revestidos de Cristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 19:8 nos dice que es la justicia de Cristo con la que los santos están vestidos. Dice la palabra: y a ella, refiriéndose a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ahora, mis hermanos, este lino sobre el velo no era una simple tela de lino, sino dice la Escritura que era un lino entretejido. En otra versión dice retorcido. Con esto, mis hermanos, se nos quiere comunicar la fuerza inquebrantable de la justicia de Cristo. Este velo no era un velo donde yo y el hermano Lamberto le podemos agarrar un extremo y jale al hermano y lo vamos a romper. No. Era un lino entretejido. Nos habla de una justicia inquebrantable. Jesucristo es el Rey de justicia y estamos hablando que Él es perfectamente justo en todos sus tratos para con sus criaturas. Él no puede cambiar. Él es justo. Él ordena en su justicia que los vulnerables no sean maltratados. Zacarías 7:10. Él promete vengarse de los opresores. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Él cumplirá todas sus advertencias y cumplirá todas sus promesas. Él no olvida las buenas obras y el trabajo que todos los santos han prestado a la iglesia por amor. Él paga según nuestras acciones y a cada uno lo que merece. Él no hace acepción de personas. La tercera particularidad de dicho velo, mis hermanos, eran los pilares sobre los cuales se colgaban. Este velo que hemos descrito se sostenía sobre 4 pilares de madera de acacia cubiertos de oro. Hemos explicado ya que su divinidad está tipificada en el oro. Así que, de este modo, podemos entender ahora, mis hermanos, que su humanidad, la cual estaba tipificada en el velo, era sostenida por las 4 columnas de su divinidad, por así decirlo. La humanidad de Cristo fue capaz de soportar hasta lo sumo la encomienda del Padre, porque su divinidad siempre fue la que le sostuvo. Fue por su divinidad que Jesús pudo soportar todo el peso de nuestros pecados. Y fue igualmente su divinidad la que le permitió prevalecer ante tal desplome de ira sobre él. Nosotros, mis hermanos, ustedes, todos los que estamos aquí, no tenemos ni idea del dolor que Cristo tuvo que soportar en nuestro lugar. Nuestra capacidad humana hubiera quedado en shock, hubiera desmayado, hubiera muerto antes de poder soportar tanto. No se podría. Pero su divinidad mantuvo su humanidad viva y consciente para que sufriera hasta la última gota de la ira de Dios por cada uno de nuestros pecados. Eso hizo su divinidad en su carne. Dios dice a su siervo escogido en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cualquiera de nosotros hubiese muerto de terror. Su divinidad les sostuvo en su temor. Cualquiera de nosotros, mis hermanos, hubiese muerto en un abandono como el que Cristo experimentó, pero su divinidad le dice, yo estaré contigo. Todos nosotros hubiéramos muerto desmayados, pero Él, su divinidad, le sostuvo, no desmayes, yo te sustentaré, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y es por su divinidad, mis hermanos, que Cristo pudo soportar en carne humana sus aflicciones, su dolor. Solamente lo detuvo para que no cayera. La cuarta particularidad que encontramos en el velo, mis hermanos, era su uso. Este consistía en separar el lugar santo del lugar santísimo. Es otra manera gloriosa, mis hermanos, que esta división tipifica entre lo que existe
en la iglesia militante y la iglesia triunfante. Este velo divide dos lugares: el lugar santo, el lugar santísimo. La iglesia militante, mis hermanos, somos todos nosotros, los que estamos vivos, sufriendo aún los embates de la tentación y del pecado. Somos todos nosotros los que aún vivimos con muchas debilidades y frustraciones en la vida cristiana. Pero no estamos fuera de los atrios del reino de Dios. Estamos ahora en el lugar santo, a un solo paso de entrar al lugar santísimo, donde la iglesia triunfante se encuentra en este momento. Note, mis hermanos, cómo Hebreos 12, 22 al 24 expresa esta verdad a la iglesia militante aquí en la tierra. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nuestro escritor nos dice: ustedes, la iglesia del Señor, están tan cerca, pero tan cerca de la ciudad de Dios. Dice, están tan cerca de la compañía de los ángeles. Ustedes, iglesia, dice, están tan cerca de la congregación de todos los primogénitos, los triunfantes, la iglesia triunfante y victoriosa. Ustedes ya están tan cerca de Cristo el mediador. Tan cerca, a un solo paso para entrar al lugar santísimo y dejar atrás las debilidades humanas de esta carne de pecado, para unirse a la compañía de la iglesia triunfante. Y la quinta particularidad, mis hermanos, de este velo eran sus colores. En Éxodo leímos que también le decía Dios a Moisés: harás un velo de azul, púrpura, carmesí. Los colores con que fue hermoseado este velo, mis hermanos, eran muy preciosos. Estos colores son una distinción de las vestimentas de los príncipes, de los reyes. Y para ampliar un poco más este punto, mis hermanos, en la Biblia encontramos que estos colores eran considerados el color de las ropas de los hombres ricos. Por ejemplo, el color azul. En Ezequiel 27, 24, hablando de los ricos, dice el profeta: ellos comerciaban contigo en lujosos vestidos, en mantos de azul y bordados en tapices multicolores, en cordones firmemente trenzados que había entre tus mercancías. Muy parecido a este velo. Y en Jeremías 10:9 dice que los ricos así vestían también a sus dioses: plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del orfebre, los visten de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Del color púrpura se dice también en Lucas 16, 19, que había un hombre rico. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y celebraba todos los días fiestas espléndidas. El tercer color encontrado sobre este velo, mis hermanos, era el carmesí. ¿Cuál era también el color con los que se vestían los hombres de distinción, hombres honorables? Dice Lamentaciones 4:5. Los que comían, un juicio que viene a los ricos, los que comían delicadamente, asolados fueron en las calles. Los que se criaron en carmesí, abrazaron los estiércoles. Así que estos colores, mis hermanos, nos hablan de las vestimentas elegantes y de las prendas caras que los hombres poderosos, los reyes y los hombres ricos solían llevar. Ahora, la pregunta en cuestión: ¿qué tipificaban estos colores respecto a Cristo? Estos colores, mis hermanos, tipificaban el inmensurable valor de la sangre con que Cristo fue vestido. Las ropas más caras, las ropas más espléndidas, mis hermanos, las ropas de valor incalculable que Cristo vistió en esta tierra, no fueron las ropas espléndidas con las que le vistió Herodes,
ni tampoco fue el manto púrpura con la que los romanos le cubrieron, sino fue cuando le vimos sobre esa cruz cubierto del color rojo carmesí. Apocalipsis 19:13, describiendo a Jesús en gloria, dice: y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado la Palabra de Dios. Deberíamos de postrarnos ante tal descripción. Y ha sido ese manto carmesí, mis hermanos, con que se cubrió en la cruz, la prenda de gran valor con la que Él pudo comprar por precio de sangre a una multitud de pecadores, y le alcanza para muchos más. El valor y riqueza de nuestro Salvador, mis hermanos, se nos dio a conocer cuando su cuerpo fue partido como un velo, molido por nuestros pecados, para pagar con su sangre nuestro rescate. Primera de Pedro 1:18 al 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, al cruzar a través de este velo que hemos descrito, nos encontramos, mis hermanos, con el cuarto prototipo del tabernáculo, el incensario de oro. Nuestro escritor en el versículo 3 dice que al cruzar este segundo velo, entraríamos al lugar santísimo y nos encontraríamos con el incensario de oro. Él dijo: tras del velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Sírvase a buscar, por favor, mis hermanos, Levíticos capítulo 30. Levíticos 30. Aquí Dios le dice a Moisés a partir del verso 1: harás también un altar para quemar en él incienso. De madera de acacia lo harás. De un codo será su longitud y de un codo su anchura. Será cuadrado y de 2 codos su altura. Sus cuernos serán de una pieza con él. Versículo 3. Lo revestirás de oro puro, su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos. Y le harás una moldura de oro alrededor. Le harás 2 argollas de oro debajo de su moldura. Lo harás en 2 de sus lados, en lados opuestos, y servirán de sostén para las varas con las cuales los transportarlo. Y harás las varas de madera de acacia y los revestirás de oro. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas vuestras generaciones. No ofreceréis incienso extraño en este altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal. Tampoco derramaréis libación sobre él. Sobre este incensario, mis hermanos, Moisés señala 2 cosas: el material del que estaba hecho y la manera de usarlo. En cuanto al primer punto, pues todos nosotros ya sabemos y hemos repetido en constantes ocasiones que el incensario, al ser de este metal precioso, oro, tipifica la pureza, el valor y la eternidad de Cristo como Dios. Pero en segundo lugar, se describe aquí su uso. Bien, sobre este incienso, mis hermanos, sobre este incensario, se colocaban carbones encendidos, de los cuales se tomaban del altar de bronce. Posteriormente, el sacerdote entraba al lugar santísimo llevando sobre sus manos 2 puños llenos de polvo de incienso aromático para derramarlo sobre los carbones encendidos. Una vez que el polvo del incienso era colocado sobre el carbón, ¿qué pasaba? Se comenzaba a desprender un dulce aroma, una nube de humo que comenzaba a llenar toda esa pequeña habitación del lugar santísimo. Dice Levíticos 16:13: y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. Recuerda el propiciatorio donde Dios habría de manifestar su gloria. Cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. El incienso aromático, mis hermanos, sobre los carbones encendidos, hacían salir de él una nube muy espesa. ¿Y cuál era el problema?
de que el sacerdote apareciera sin incienso en el lugar santísimo? Levíticos no lo dice. Bueno, este podría morir. Dios había dicho a Moisés que él aparecería en el tabernáculo, en el propiciatorio del tabernáculo, con tal resplandor de gloria en medio de los querubines, que si el sumo sacerdote llegara a aparecer en el lugar santísimo sin incienso, este podría morir. Bueno, no podría, moriría. Dios esto le había dicho a Moisés: no habrá nadie que pueda soportar la manifestación de mi gloria, no habrá nadie que pueda permanecer vivo si yo manifiesto mi santidad en medio de ese lugar. Por tal motivo, mis hermanos, es que el sumo sacerdote debía venir acompañado con puños de incienso sobre sus manos, para que al colocarlo sobre el incensario, el humo llenara toda la habitación del lugar santísimo. De tal forma, mis hermanos, que la nube cubriera de la vista del sacerdote la gloria de Dios y éste no muriera. Dios dijo a Moisés en Éxodo 33:20, porque nadie puede verme y vivir. Nadie puede ver directamente a Dios y vivir, mis hermanos. Nadie. Nuestros pecados han provocado su ira. Él es fuego consumidor a nuestras iniquidades. Él es 3 veces santo, que ningún hombre podría jamás prevalecer de pie frente a Él. Un encuentro directo de Dios, mis hermanos, con la humanidad resultaría en la más terrible mortandad de la historia. Nadie podría prevalecer de pie. Necesitamos la nube de nuestro Señor Jesucristo, que nos cubra del fuego abrasador de su ira, que nos cubra del mortal esplendor de su gloria. Necesitamos del incienso encendido de su intercesión, que nos proteja de encontrarnos con Dios tal y como tú y yo somos. ¿Se está entendiendo el punto, mis hermanos? Ahora observe cómo luce tipológicamente la intercesión de Cristo en acción. Y esto lo encontramos en Números 16. Se lo voy a leer nada más, del 44 al 48. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Mis hermanos, la mortandad del pecado en el mundo es una realidad. Dios está airado con el pecador todos los días y está llevando su juicio irrevocable sobre todos los que mueren y han pecado contra Él. Es por esto, mis hermanos, que nosotros, su iglesia, sus sacerdotes, necesitamos tomar el incensario que es Cristo y llevarlo allí donde la mortandad del pecado ha iniciado. Solo así cesará la mortandad, solo el humo de su intercesión cubrirá multitud de pecados, cubrirá la gloria de Dios de manera que nadie muera. Romanos 3:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo, mis hermanos, como un incienso encendido, ha irrumpido en la historia de nuestro mundo para elevar el espeso humo de sus oraciones, de sus ruegos y de sus súplicas por nosotros, para que Jehová no nos mate. Jesús exclamó desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin esta gloriosa nube de la mediación de Cristo, mis hermanos, nos veríamos a nosotros mismos como Moisés vio a Dios en Hebreos 12:21, cuando vio su espalda solamente. Y él dijo, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. O como los mismos israelitas dijeron a Moisés en Éxodo 20:19, que Dios no hable con nosotros para que nosotros no muramos. Pero Cristo, mis hermanos, se interpone como una refrescante nube frente al fulminante sol de Dios
para que no muramos en nuestro desierto, para que la mortandad cese. Es por eso, mis hermanos, que este incienso no era solo humo, sino también de dulce aroma. Y esto era llevado al lugar santísimo, para darnos a entender también que su dulce aroma tipificaba la dulce gracia y las infinitas bondades con las que Cristo ahora ha llenado el lugar santísimo, mis hermanos, el trono donde Dios se encuentra. El trono de Dios, mis hermanos, por la intercesión de Cristo, no es un trono lleno de ira, no es un trono lleno de venganza, es un trono lleno de dulzura, de amor, de compasión, de ayuda. Es un trono lleno de misericordia, lleno de gracia. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Mateo 7:7 Jesús mismo nos alienta a acercarnos a Él. Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En el libro de Santiago 1:6, el Espíritu mismo que inspiró la palabra nos dice, pero pidan con fe, no dudando nada. Pero ¿por qué será, mis hermanos, que a pesar de estas claras invitaciones, donde está Cristo, al trono de la gracia, es que no vamos? Sí, allí están las promesas, pero ¿dónde la confianza para acercarnos y pedir? Cuando a veces ni siquiera sabemos qué pedir. ¿De dónde nuestra confianza para buscar? Si muchas de las veces no sé lo que es mejor para mí. ¿Cómo podría tocar y llamar cuando a veces dudo que Dios me responda? ¿Cómo y cuándo me acercaré a Dios con fe si muchas de las veces dudo que me escuche? Note cómo Apocalipsis se menciona maravillosamente, mis hermanos, la mezcla de nuestras oraciones con el incienso de la intercesión de Cristo para que seamos aceptados. Apocalipsis 8:3-4 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, llevando las oraciones de los santos. En otras palabras, mis hermanos, lo que Juan vio fue tus oraciones débiles. Las oraciones débiles de todos los santos. Lo que Juan vio, mi hermano, mi hermana, fueron tus clamores fríos. Fueron tus ruegos imperfectos, tus súplicas endurecidas. Pero que por la intercesión de Cristo, mis hermanos, todas estas oraciones de la iglesia fueron intensificadas y acrecentadas como una explosión de humo se eleva sobre el cielo. Así. Y sobre esa nube de incienso, hermano, tus oraciones fueron junto con ello, arriba para el cielo, a encontrarse con Dios. Mis hermanos, saber que Cristo está a la diestra de Dios para mezclar nuestras oraciones con su intercesión es el más grande aliciente y el más grande motivo para seguir elevando nuestras oraciones a Dios. Para Dios que está en los cielos. Sean débiles, sean frágiles, sean frías, no sepas ni qué pedir, no tengas ganas, tú ven. Porque el incienso de la intercesión de Cristo será puesta sobre esa oración, y de que sube al trono de Dios, sube. Y de que llega como un olor fragante, llega. Pero tú necesitas orar. Tú necesitas orar. ¿Y a qué habremos de venir, mis sermones, mis hermanos? ¿A qué habremos de venir entonces a este trono? Alcanzar lo mejor de lo mejor que como pecadores podemos hallar en Dios, mis hermanos. Esto es lo que hay para ti en el cielo. Misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. En la mañana oía una canción, no recuerdo de quién, pero decía, el trono de Dios es el taller que repara corazones. Tú no tienes deseo de orar, tú no tienes deseo de ir, ve.
Es un trono de misericordia, mis hermanos. Es un trono de gracia, dispuesto para ayudar al que lo necesita. Una vez hablando con el hermano Iván, hablamos de Spurgeon, ¿no? Alguien le preguntó a Spurgeon algo de las oraciones grandes, ¿no? Que si Dios podía responder oraciones grandes o difíciles. Y Spurgeon contestó, no, o algo así, ¿no, hermano? Pero decía, no, para Dios no hay oraciones grandes ni pequeñas. Todas son igual de pequeñas. Nosotros podemos llegar, mis hermanos. Y en otras palabras, mis hermanos, nosotros podemos ir a ese trono a encontrar el máximo supremo bien que jamás pudiéramos haber encontrado. La palabra dice que es su misericordia y su gracia. Y el Salmo 63 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Solo el que se acerca a este trono de gracia, mis hermanos, encontrará algo mejor que su propia vida. Hay algo mejor que tu propia vida. Su misericordia y su gracia. Mis hermanos, fuera de la misericordia de Dios, fuera de la gracia de Dios, la vida de verdad no tiene ningún sentido. No tiene ningún provecho. Jesús dijo a sus discípulos, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve ganar al mundo si pierde su alma? La intercesión, mis hermanos, de Dios en el lugar santísimo, de Cristo en el lugar santísimo, es nuestra vida misma. Cualquiera que pretenda venir a Dios sin la mediación de Cristo, mis hermanos, es un riesgo mortal. Es un acto suicida. Necesitamos a Cristo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Dios, gracias te damos, Señor, por lo que nos recuerda, Señor, la verdad suprema de tu intercesión,